El periodo pérmico termina con la mayor extinción masiva que presenció la Tierra. Pero para entender toda la vida que se perdió, tenemos que comenzar por el principio. Este periodo comenzó hace 299 millones de años. La Tierra había formado el supercontinente Pangea, que unía todas las masas terrestres del planeta. La formación de este continente provocó un calentamiento global y desarrolló climas secos y áridos durante todo el periodo. Pangea estaba rodeado por el superocéano Pantalasa, mucho más grande que cualquier océano actual. En Pangea encontrábamos dos linajes principales, que si bien en un principio eran similares, terminarían tomando caminos evolutivos muy diferentes. Uno de ellos eran los sinápsidos, que terminarían dando lugar a los mamíferos, y el otro grupo eran los saurópsidos, que terminarían dando lugar a los dinosaurios. Afortunadamente para nuestros ancestros, fueron los sinápsidos los que predominaron durante todo el periodo. Al comienzo del periodo, un grupo de sinápsidos, conocidos como pelicosaurios, tomaron un rol principal. Entre ellos destacaba Edaphosaurus, uno de los primeros sinápsidos herbívoros. Edaphosaurus llegó a medir hasta 3,5 metros de largo, y su característica más llamativa era la vela que tenía en su espalda. Se cree que esta enorme vela le servía para regular la temperatura de su cuerpo o que le ayudaba para atraer potenciales parejas e intimidar a sus enemigos. El más peligroso de estos enemigos era Dimetrodon, un pelicosaurio carnívoro que se convirtió rápidamente en el superdepredador de estos tiempos. Este tenía una morfología y tamaño similares a Edaphosaurus y probablemente usaba su vela con propósitos parecidos. Hacia mediados del periodo pérmico, tuvo lugar el surgimiento de los terápsidos, descendientes de un grupo de pelicosaurios. Los terápsidos eran el siguiente paso en la línea evolutiva que más adelante crearía a los mamíferos. Estos, a diferencia de otros sinápsidos, tenían dientes más diferenciados que cumplían con roles distintos. La mayoría de las especies de terápsidos tenían grandes caninos punzantes y una serie de dientes molares en las mejillas. Con estas nuevas adaptaciones, los terápsidos fueron tomando el lugar de varios pelicosaurios, como Dimetrodon y Edaphosaurus, luego de que estos se extinguieran. Los terápsidos se diversificaron en varios grupos, de los cuales 3 son los más importantes para el periodo: los dicinodontes, los gorgonopsios y los sinodontes. Este último grupo contenía a los antepasados de los mamíferos. Para finales del periodo pérmico, los dicinodontes se habían diversificado en varias especies, como Dictodon y Lystrosaurus. Dictodon era un pequeño animal de 50 centímetros de largo y Lystrosaurus medía 1 metro. Ambos tenían 2 grandes colmillos y un pico córneo, similar al de las tortugas actuales, que les servían para consumir plantas. Eran animales con complejos comportamientos sociales y tenían un cráneo de mayor tamaño que el de sus contemporáneos. Hacían madrigueras para refugiarse de los depredadores y del clima junto a sus crías. Se cree que los machos adultos cuidaban de sus crías hasta que éstas fueran lo suficientemente independientes. Esta habría sido una de las primeras instancias de cuidado parental en los vertebrados terrestres. Entre los peligros a los que se enfrentaban estos herbívoros se encontraban los gorgonopsios, en especial el nuevo superdepredador del periodo pérmico tardío, Inostrancevia. Este era un feroz carnívoro de más de 3 metros de largo. Tenía unos largos caninos con forma de dientes de sable que utilizaba para cazar de una manera brutal. Una vez que el gorgonopsio encontraba una presa, permanecía oculto acechándola, hasta que ésta estuviera lo suficientemente cerca. En ese instante utilizaba su velocidad superior para abalanzarse rápidamente sobre la víctima y clavarle sus poderosos caninos. Esta mordida causaba una gran pérdida de sangre en la presa, pero aún así el depredador continuaba mordiendo otras partes vulnerables del cuerpo hasta matarla. Una presa común de Inostrancevia era Scutosaurus, un animal herbívoro perteneciente al linaje de los saurópsidos. Llegó a medir hasta 3 metros de largo y pesaba 1 tonelada. Pero a pesar de tener un cuerpo tan resistente y masivo, no era suficiente contra los brutales dientes de sable de Inostrancevia. Por último, tenemos al grupo de los sinodontes. Para el final del periodo pérmico, su cráneo ya tenía muchas características que más adelante encontraríamos en los mamíferos. Por ejemplo, tenía un paladar secundario que les permitía masticar alimentos y respirar al mismo tiempo, lo que hacía que su digestión fuera más rápida. Un sinodonte muy importante fue Trinaxodon. Al igual que los dicinodontes como Dictodon y Lystrosaurus, Trinaxodon también habría cuidado de sus crías en su madriguera hasta que éstas estuvieran listas para independizarse, e incluso puede que las habilidades sociales del Trinaxodon llegasen aún más lejos que las de sus contemporáneos.
Estos habrían compartido madrigueras con otros adultos de su misma especie y en algunos casos muy particulares puede que hayan permitido que otras especies se refugien en sus madrigueras. De ser así, esto indicaría comportamientos cooperativos muy avanzados en esta especie. Pero poco tiempo después del surgimiento de esta especie, hace 252 millones de años, ocurre la extinción masiva más grande que vivió el planeta Tierra. Esta extinción habría sido causada por vulcanismos extremos iniciados en el norte de Pangea, en lo que hoy conocemos como las trampas siberianas. El vulcanismo liberó una inmensa cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera, lo que provocó un intenso y repentino calentamiento global. Este evento no quedó confinado al norte de Pangea, sino que terminó teniendo efectos en el resto del planeta. Las nubes de ceniza volcánica habrían empeorado la situación, restringiendo la cantidad de luz solar que las plantas necesitaban para realizar la fotosíntesis. Los niveles de oxígeno del océano se redujeron enormemente, al mismo tiempo que las aguas se acidificaban y sus temperaturas aumentaban. Estos factores llevaron a la extinción de más del 95% de las especies marinas y el 70% de las especies terrestres. En total, el 90% de las especies en toda la Tierra se extinguieron durante este periodo infernal. Estuvimos muy cerca de convertirnos en un planeta como Venus o Marte, un planeta completamente muerto. Se extinguieron fuertes depredadores como Inostrancevia y también grandes herbívoros como Scutosaurus. Incluso en el mar se extinguieron los míticos trilobites, que venían sobreviviendo desde el periodo cámbrico. Cuando esta extinción llegó, no importaba qué tan grande y fuerte haya sido, ni qué tanto haya sobrevivido hasta el momento, la muerte estaba casi garantizada. Y la muerte por el calentamiento global no es una muerte rápida, es una muerte lenta y sufrida. Sin embargo, hubo sobrevivientes. Entre ellos se encontraban sinodontes como Trinaxodon y disinodontes como Lystrosaurus. En el caso de este último, no solo podemos decir que sobrevivió, sino que tuvo un enorme éxito en el siguiente periodo. Luego de la extinción masiva, Lystrosaurus ya no tenía tantos depredadores ni tampoco mucha competencia, por lo que se esparció por toda Pangea y terminó conformando el 95% de los vertebrados terrestres en el continente. En otras palabras, durante un tiempo casi toda Pangea estaba dominada por estos resistentes herbívoros. Pasaron de ser oprimidos por los grandes carnívoros a sobrevivir y triunfar. Y por supuesto, también sobrevivieron algunos saurópsidos, que en el siguiente periodo darán lugar al grupo de animales prehistóricos más fascinante de todos, los dinosaurios. De esta manera, no solo finaliza el periodo pérmico, sino que también finaliza la era paleozoica, dando lugar al periodo triásico y a la era mesozoica, también conocida como la era de los dinosaurios.